Buenos días, les saluda Alejandro Navia. Les doy la bienvenida a nombre del Centro de Arbitraje ANCAU Internacional. Nos encontramos en el tercer webinar de edición especial por el Mes de la Mujer, conmemorando su lucha por la igualdad. El tema del día de hoy es la diversidad y el arbitraje, para lo cual tenemos como invitada especial a la doctora Verónica Sande, quien cuenta con una gran experiencia como profesora académica. Asimismo, es directora jurídica de empresa de medios. También desarrolla su actividad profesional en conferencias nacionales e internacionales. Es integrante de la nómina de árbitros internacionales del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAU Internacional. Ha participado de arbitrajes internacionales en el Centro Internacional de Arreglos sobre Disputas Relativas a Inversiones y en la Cámara de Comercio Internacional. También integra la lista de árbitros del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje del Tribunal Arbitral del Colegio Público de Abogados de Río Grande y del Tribunal de Colegio Público de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha actuado como secretaria en tribunales arbitrales bajo reglamento de la Cámara de Comercio Internacional y el reglamento del SEMA. Doctora Verónica, buenos días. Le damos la bienvenida. Hola, muchísimas gracias Alejandro por la presentación. Confirmo con ustedes si se me escucha bien, se me ve bien. Sí, doctora, se le escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente te agradezco la presentación y agradezco al centro, por supuesto, por esta invitación, la cual me honra muchísimo. En particular, además de la estima que le tengo a todos los miembros y los que conforman este centro, además por el profesionalismo, por el empuje, digamos, de alguna manera, el haber organizado en el mes de la mujer este evento, me parece que es muy importante. Así que bueno, los felicito, les agradezco desde ya que hayan dado la oportunidad de celebrar este encuentro entre todas estas mujeres que ustedes estaban mencionando. Así que bueno, espero que estas palabras que vamos a transmitir hoy puedan servir también para complementar este exitoso ciclo. Comentando esto, si te parece Alejandro, vamos a empezar un poco la conversación que teníamos planificada para el día de hoy. Claro que sí, doctora. Eh, va Bueno, con- Está habilitada su pantalla, tal vez quiera compartir alguna. bueno, perfecto. En cualquier caso, ahora cuando lo utilice te voy avisando. Perfecto, doctora. Bueno, gracias. Bueno, la idea es, como bien me habían indicado los organizadores, es mantener una charla más o menos de 45 minutos aproximadamente, para después tener un espacio de preguntas y de interacción con los aquí presentes. Por supuesto, estoy, más allá del tiempo estipulado, dispuesta, digamos, a quedarme un tapito más, o si tienen ganas de conversar un rato, estoy a su disposición. Bueno, con este tiempo, digamos, marcado y con esta hoja de ruta, vamos a empezar con lo que habíamos planeado en la difusión del evento, con el tema de difusión del evento, que tenía que ver con lo que es la diversidad y el arbitraje. Cuando hablamos de diversidad, uno lo primero que tendría que tratar de identificar o tratar de pensar, más por, digamos, el sistema de un poco civilista que nosotros tenemos, nuestra tradición civilista en el derecho, lo primero que uno tendrá que buscar mentalmente, digo, ¿no? Como para familiarizarse con el término, es el concepto, ¿no? Esta idea de, bueno, ir a buscar en el diccionario una palabra para ver cuál es el concepto. Los invito a todos ustedes rápidamente con sus dispositivos, con sus computadoras, que en cualquier buscador o en cualquier búsqueda que tengan rápida, Siri o cualquier manera que puedan interactuar rápido con una búsqueda, traten de buscar la palabra diversidad. Si ustedes hacen este ejercicio y buscan esta palabra, diversidad, van a ver que enseguida aparece, ¿no? Es una de las palabras, digo, en los digamos, estudios de alguna manera de más palabras más buscadas, ¿no? En buscadores, realmente la palabra diversidad ha sido una palabra que en el número, digamos, de
de búsquedas o de cantidad de búsquedas ha ido incrementándose en comparación a otras palabras, como por ejemplo que están dentro del mismo grupo, como educación, como integración, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con esta línea o esta familia de palabras. ¿Y esto por qué es? Es porque más allá de que esté de moda la palabra diversidad, hoy hay un cambio de paradigma en cuanto a su concepción, es la concepción diaria de nuestra vida, en cuanto a la diversidad ya forma parte. La idea de diversidad es algo común, es un concepto que ya nos es familiar, por eso digo, más allá de esta cuestión de moda, si me permiten, porque evidentemente fue acompañado todo este cambio y esta familiaridad a partir de un cambio de paradigma. Hoy todos estamos ya sentados en un lugar en donde consideramos que lo diverso, la diversidad es algo positivo, es decir, si lo tengo que poner del lado del negativo o positivo, seguramente va a estar la palabra diversidad dentro del lado positivo. ¿Qué significa entonces diversidad? Si fueron haciendo este ejercicio. Yo me topé con este primer concepto que voy a compartir con ustedes, que dice la diversidad, o el término diversidad, se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, o a la variedad o a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad y a la multiplicidad. Esta idea o estas palabras de alguna manera claves que presenta este concepto, esta idea de diferencia, de multiplicidad, esta idea digamos, de infinidad, de abundancia, de cantidad de opciones, creo que un poco identifican o dan un poco lo que sería para nosotros la radiografía o la tipología del concepto del que estamos hablando. Es decir, por medio de estos elementos podemos dar este concepto o de alguna manera construir legalmente este concepto. Legalmente, ¿por qué? Porque el derecho, como ciencia social, que de alguna manera estudia la conducta del hombre y de esa manera va a dar respuestas desde el ámbito jurídico justamente a lo que son la manera de convivir en sociedad y las respuestas que fue necesitando el hombre a lo largo de las distintas civilizaciones. Evidentemente, cuando hablamos de diversidad y el arbitraje, estamos pensando cómo en esta área del derecho, cómo en esta área jurídica, incorporamos este concepto que acabamos de marcar, que por supuesto excede el orden jurídico, es un concepto amplio de distintos órdenes de la vida. Entonces, para recapitular esta primera parte, estamos todos de acuerdo de que el concepto de diversidad implica tener una mirada amplia, una mirada diversa, una mirada compuesta, digamos, con distintos elementos, ¿sí? Esta idea de multiplicidad de la que hablábamos nosotros, de opciones, ¿sí? Esta idea entonces de diferencias es la que va a hacer, digamos, de alguna manera la piedra, como nosotros decimos, del comienzo de este concepto de diversidad. El concepto entonces de diversidad nosotros lo vamos a tratar de trabajar dentro de lo que es el ámbito del derecho, en particular en el arbitraje como método de resolución de conflictos. Y entonces el primer ejercicio que hicimos en esta charla es decir, bueno, ¿qué es diversidad? Y encontramos este concepto. Hay distintos estudios que ustedes, digamos, pueden rápidamente encontrar en cualquier, digamos, publicaciones de rápido acceso, al que yo también puedo enviar después al centro si ustedes están interesados, en el cual demuestran, y hoy hay digamos, estadísticas actuales que demuestran que a nivel empresa, a nivel trabajo en equipo, a nivel desarrollo, digamos, de distintos proyectos y distintas áreas, la diversidad es un factor no solamente positivo, sino que mejora el desarrollo, potencia el crecimiento, genera más negocios, genera más plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más eficiente, es más beneficioso. Si uno ve los, digamos, de alguna manera números y porcentajes de productividad, de hecho en empresas en las que han implementado estas políticas de diversidad, evidentemente nosotros rápidamente podemos ver que ha impactado favorablemente. Es decir, que el primer concepto, lo diverso, lo distinto, las variables, la multiplicidad, es algo que, como decíamos, nosotros ya no es un concepto de moda, sino que está instalado, es un paradigma ya que hemos cambiado, ya entendemos que es beneficioso, los números lo acompañan, vemos que la diversidad, más allá de la militancia que uno pueda tener, desde el punto de vista empresarial, es beneficioso y es necesaria también para los beneficios que eso impacta directamente en el desarrollo o en la productividad de nuestro negocio. Entonces, la pregunta que aquí nos tenemos que hacer, o que en este momento le hago a todos ustedes, es decir,
si lo diverso es bueno, si es algo positivo, si nos da todos estos beneficios de los que estábamos hablando, ¿por qué en este ámbito del derecho, en el arbitraje internacional en particular, vemos evidentemente esta dificultad, o por eso, digamos, abrimos este espacio para hablar de la diversidad y el arbitraje? ¿Por qué es necesario hablar de la diversidad? ¿Por qué en el arbitraje no encontramos naturalmente una incorporación de este concepto para que mejore el sistema y se haga de estos beneficios de los que estábamos hablando? Y la respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple, digo, en el sentido de que aparece, digamos, simple, una respuesta intuitiva, que decir que tanto en el arbitraje internacional como en otras áreas, evidentemente el primer obstáculo, la primera barrera que nosotros tenemos al aceptar estos beneficios que presenta la diversidad es un instinto natural. Y ahí me detengo en este primer lugar. ¿Por qué nosotros naturalmente podemos llegar a rechazar estos beneficios de la diversidad? Parece como inentendible. Y la verdad es que nosotros naturalmente estamos codificados de alguna manera, o estamos programados en estos mundos actuales de inteligencia artificial. Decimos que nuestros algoritmos y nuestros propios mecanismos están armados para justamente no salir de la zona de confort. Lo distinto, lo diferente, es una señal de alerta. Es algo que nos dice, ojo, cuidado, doble atención, esto no lo conocemos. La primera vez que vimos el fuego, el hombre vio el fuego, creó el fuego, se quemó. La segunda vez se acercó y te volvió a quemar. La tercera vez se dio cuenta hasta dónde podía llegar para no quemarse. Es decir, de alguna manera, lo que estoy queriendo decir es que naturalmente nosotros ponemos obstáculos mentales, estos llamados sesgos inconscientes, estas barreras a lo distinto, a lo que nos hace ampliar nuestra zona de confort, a lo que es nuestra zona de lo cotidiano, de lo igual, de lo distinto a lo que estábamos planteando, a lo opuesto a lo que estábamos planteando, que era la multiplicidad de opciones, la multiplicidad de variables, la idea de muchas diferencias, muchas realidades y diferencias. Entonces, por esto es que cuando hablamos de la diversidad a veces nos cuesta incorporarlo en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro desarrollo profesional, porque naturalmente nosotros estamos preparados para utilizar mecanismos de conceptos preestablecidos para facilitar la toma de decisiones. Cuando nosotros ya conocemos una determinada situación, entonces podemos dar una respuesta más rápida de nuestros archivos mentales a esa situación. Fuego, igual, quemarse, igual, cuidado. Entonces rápidamente vemos eso y tenemos una respuesta. Cuando la respuesta hay que construirla en base a conocimiento, en base a experiencias, en la manera que se haya adquirido esa información, requiere un proceso. Y eso evidentemente requiere un mayor esfuerzo. Cuando nosotros estamos en esta zona de confort, y por eso la palabra confort me gusta, estamos cómodos, nos es más fácil. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué nos es más fácil la toma de decisiones de esta manera? Porque es más rápido, más eficiente para nosotros siempre mantenernos dentro de lo seguro, de lo conocido. Por eso nosotros tomamos decisiones en base a estos conocimientos, estos paradigmas, estos sesgos que ya venimos por tradiciones o porque venimos creando, nos vamos familiarizando y dando respuestas. Si ustedes se fijan en sus reuniones, en sus grupos de trabajo, si ustedes se fijan, por ejemplo, si van a un casamiento, si van a una fiesta, ¿a qué lugar van? ¿A un cóctel, a una reunión? ¿Con qué grupos se juntan? ¿Con el que es distinto, le gusta otras cosas, tiene otras aspiraciones, otras carreras? ¿O lo que son los abogados, los que están en arbitraje, los que están digamos, en centros de resolución de disputas? Fíjense ustedes dónde se van localizando. Y esto es natural. ¿Por qué es? Porque uno va a lo conocido, a lo que le es sus temas, lo cotidiano, de vuelta. Entonces, habiendo determinado estas dos ideas de los beneficios de la diversidad y por qué la dificultad, digamos, como yo diría, natural, a partir de estos sesgos inconscientes y estas realidades que nosotros nos vamos planteando para la toma de decisiones y mecanismos de toma de decisiones, veamos cómo impactan el arbitraje internacional. En el arbitraje internacional, evidentemente muchas de las decisiones que se toman, muchos de los mecanismos que se van produciendo a lo largo de su desarrollo, tienen que ver con estos sesgos ya establecidos,
prejuicios, digamos, inconscientes que uno va teniendo y que van afectando en el día a día el desarrollo. Es decir, cuando hablamos de diversidad en muchos aspectos, no hay un único tipo de diversidad. Hay diversidad cultural, hay diversidad étnica, hay diversidad lingüística, geográfica, diversidad de género. Y dentro del género hay muchísimos géneros y podemos seguir ampliando porque de eso se trata la diversidad, de lo distinto como hablábamos un rato. ¿Qué pasa entonces en el arbitraje internacional cuando vemos una radiografía de la foto a nivel o digamos con el tamiz diversidad? Esa foto nos muestra que estamos en un nítido, ¿no? Pasando del blanco y negro al color, ¿no? Cuando empezaban esos primeros marrones, ¿no? Esos primeros colores magentas y demás que iban apareciendo en esta escala de colores. Pero la colorimetría evidentemente está mejorando y cada vez estamos tomando más color, pero no es una foto, digamos, HD o con resolución plena, sino que evidentemente todavía sigue con muchos grises, todavía sigue con muchas partes oscuras, todavía sigue necesitando de desarrollarse para quedar con un color perfecto. Y esto es porque, como estábamos diciendo, todos los ámbitos de la sociedad y en particular el arbitraje internacional también está aprendiendo de cómo ser diverso y cómo trabajar a partir de la diversidad. En el arbitraje internacional no es exento, como decíamos, de estas dificultades que planteábamos a nivel de incorporación de los conceptos de diversidad, y vemos en algunos aspectos, como tiene que ver, por ejemplo, la nómina o la designación de árbitros, quienes son los principales protagonistas de alguna manera, además de las partes en el procedimiento arbitral. Las partes, por supuesto, dirigen, son las que establecen las bases del mecanismo, el procedimiento, qué reglas, qué idioma, qué sede, qué foro arbitral, judicial, ellas deciden, las partes son, como yo digo, los más importantes desde el punto de vista de tomar la decisión de ir al arbitraje. Una vez que las partes son convencidas, consienten esta idea de delegar la justicia ordinaria en el arbitraje, en este tribunal unipersonal o colegiado de personas que van a decidir administrar justicia, administrar esta controversia, a partir de ahí entonces la tarea, digo yo, más importante en ese segundo escalón es la de los árbitros. Por eso tienen ese rol tan importante en el procedimiento. Por eso se suele decir, para un buen procedimiento arbitral, elige un buen árbitro. Esto tiene que ver con la impronta que tiene el árbitro en el manejo del procedimiento. Las partes piensan, los árbitros ejecutan con sus manos, ¿sí? Y esa administración, de alguna manera, el management, ¿no? El desarrollo del arbitraje, tiene que ver con este árbitro. Y cuando confiamos en un árbitro, para justamente, no más que decidir nuestro conflicto, presentar nuestro conflicto para que decida, evidentemente ahí nosotros vamos a tener que recurrir a ¿quiénes? A estos famosos sesgos inconscientes de los que estábamos hablando, a lo conocido, a lo que ya conozco y me da más seguridad, menos esfuerzo, más tranquilidad. Lo previsible, lo conocido, yo lo prefiero a lo desconocido, lo imprevisible, naturalmente, como veníamos hablando. Entonces, acá en el arbitraje no es distinto. Yo voy a poner, veo acá por ejemplo, al doctor Mesa. Yo lo conozco al doctor Mesa, lo he visto en conferencias, lo he visto trabajando, compartimos algunas experiencias académicas. Por supuesto que voy a poner a la persona que primero, por referencia, sé que está en el tema, sé que conoce, por eso lo voy a poner a él. Voy a poner, no sé, a la doctora Sandler porque la conocí en un procedimiento en el cual ella actuaba como árbitro y me gustó mucho, entonces voy a ver si la próxima vez la propongo, o por lo menos cuando me conozcan, me propongan o la propongan, yo voy a hacer algún comentario. No, voy a proponerte que sea el doctor Navia. No, yo no lo conozco, nunca lo vi, no sé, no sé cómo trabaja, no sé la verdad cómo actúa, no lo encuentro como para ver dónde puedo ver alguna actuación de él, y prefiero ir con la doctora Sandler que yo ya la conocía. Estamos hablando de conocimientos y partiendo de la base de barreras que tienen que haberse vencido, que sea mujer y que no sea hombre, que sea joven o que no tenga experiencia, que tenga méritos, ¿no? Digo, estas cosas que ya yo trato de pasarlas porque me parece que tienen que ser ya vuelta de página, ¿no? Pero son cosas que todavía a veces hay lugares en los que uno
increíblemente encuentra todavía estas cuestiones, ¿no? Que haya discusiones de mérito y discusiones un poco de experiencias, edades o género hombre-mujer. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando y partiendo de esta idea de uno ir a la designación de árbitros conocidos, es donde encontramos este problema también en la primera etapa del procedimiento arbitral, en quién va a dirigirlo. El arbitraje ha tenido muchas críticas justamente por la falta de diversidad en esta primera etapa en cuanto a la conformación de los tribunales arbitrales. No solamente por la falta de diversidad de género, con pocas mujeres en los tribunales, sino también cultural, como decíamos, étnica, lingüística, etc. Es decir, diversidades en general, pero en particular como primera medida la diversidad de género, en donde las estadísticas, estudios recientes, por ejemplo está el del ICA del 2020, nos muestra de que los centros, como es este centro, tienen una política de diversidad, proponen, digamos, diversidad de género en sus listas de árbitros, en sus proposiciones, cuando tienen que intervenir en algunas propuestas, en los casos que los centros tengan estas facultades, pero cuando tengo que llegar a las partes, cuando son las partes, los clientes, los que van a tener que designar, los abogados de los estudios jurídicos, los que designan, ahí volvemos a esta zona de confort, ahí volvemos a esta zona de falta de entusiasmo por lo desconocido. Entonces, para esta primera parte de la charla, era, digamos, la radiografía, el status quo que yo quería transmitirles, empezando con un concepto de diversidad, entendiendo, digamos, por qué este concepto de diversidad cuesta, digamos, incorporarlo en algunas áreas típicas del desarrollo social, el desarrollo de la sociedad. ¿Qué pasa en el arbitraje internacional? Por ejemplo, en esta primera etapa, y puedo seguir planteando algunas otras etapas, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con digamos, con el desarrollo del procedimiento, en la etapa de prueba, en la percepción de la prueba, en la decisión final, en la toma de la decisión, en las deliberaciones, en las deliberaciones, en todo lo que tiene que ver con digamos, el manejo, ¿no? Y la concepción general del manejo del procedimiento bajo una óptica determinada, distinta obviamente a la mirada del género opuesto inmediato, como sería el masculino. Toda esa impronta, digamos, evidentemente, y planteé evidentemente lo de la designación, para que partamos desde un comienzo. Ya desde el comienzo tenemos problemas, ¿no? Y cuando uno empieza ya con problemas en el punto de partida, todos los beneficios que daba esta diversidad y demás, si ya arrancamos poniendo elementos o personas, digamos, que no presentan o no representan esta diversidad, al desarrollo del procedimiento, estos beneficios no se van a presentar. Entonces, como yo les decía, este status quo, esta realidad que yo les estaba planteando, hoy tiene respuestas y planes de acción para poder trabajar sobre estos problemas de los que estábamos mencionando, específicamente hablando ahora en lo que es en el arbitraje internacional. El arbitraje internacional está tratando de poder utilizar los recursos, los beneficios que presenta la diversidad, y lo está tratando de establecer por medio de mecanismos o acciones concretas a los fines de poder lograr esta meta o lograr estos cometidos y no tener que esperar, como dicen algunas estadísticas, 200 años para lograr una paridad de género. ¿Cuáles son estas acciones en concreto en las que yo quiero conversar? Son acciones que buscan, en principio, a mi entender, dos pilares centrales para que esto de la diversidad funcione, para que realmente lo logremos, para que realmente logremos esta paridad de género, para que realmente logremos entrar a una sala de reuniones, a un equipo de trabajo, a un lugar en donde cada vez haya más miradas que complementen, no la única mirada, digamos, de rectora o una mirada protagonista del sector, la industria, o por ahí, digamos, el estudio, el centro, digamos, en distintas realidades que cada uno esté. Y cuando, digamos, estoy hablando de estos dos conceptos fundamentales, hablo del concepto de integración y el concepto de transparencia. En cuanto al concepto de transparencia, creo que esto tiene que ver con la idea de que nosotros podamos, por medio de distintos informes, por medio de distintas estadísticas, por medio de distintas vitrinas que logremos, ya sea publicando, ya sea mostrando, por medio de conferencias, por medio de publicaciones, por medio de
competencias internacionales, por medio de distintos ámbitos que uno puede encontrar, poder transparentar el trabajo que se está haciendo de las personas que no conocemos justamente, de las personas a las que por no conocer o por no encontrar una familiaridad, ponemos esta barrera. Solo podemos conocer, ampliar nuestra diversidad si podemos entonces conocer a nuevas personas, nuevos roles, nuevas miradas. Si yo junto, digamos, las personas que tienen la misma mirada que la mía, evidentemente esta idea de diversidad no va a funcionar. Los beneficios aparecen cuando hay una mirada distinta a la mía, cuando alguien no piensa igual que yo, y eso es lo difícil. Cuando nosotros hablamos de paridad de género, la idea de integrarse es el segundo, digamos, concepto que ahora vamos a trabajar como concepto pilar. La idea de integración a partir del otro género, por ejemplo, es fundamental para el desarrollo del arbitraje. Justamente el arbitraje se dice que tiene, digamos, un protagonismo fundamental desde el punto de vista del género masculino, ¿no? Que el género masculino toma protagónicamente en la torta o el porcentaje del 100%, casi más del 80%, lo impulsan en dar, digamos, el hombre, ¿no? Desde el punto de vista del masculino, ¿no? Desde la idea de este concepto tradicional de que los primeros tribunales, los tradicionales tribunales eran de hombres blancos, canosos, ¿sí? De muchos años. Bueno, esto también está trabajándose y evidentemente cuando nosotros hablamos de la idea de integración es integrarnos a este componente que ya existe en el arbitraje, este porcentaje mayoritario de visión masculina. Hay que integrarse, somos distintos, los hombres y las mujeres, sin ninguna duda. Y no hablo de la cantidad de diversidades de género, estoy hablando puntualmente de masculino y femenino. Si partimos de esa idea y decimos que somos distintos y entendemos que esa diferencia es buena y no tenemos que ser hombres o no tenemos que ser mujeres o ponernos en el rol de uno y otro, sino complementarnos, integrarnos, entonces creo yo que la transparencia, conocernos y lograr integrarnos van a ser dos elementos fundamentales para lograr una mayor diversidad en el arbitraje internacional. Son dos palabras que tenemos que incorporar para nuestras propuestas, en nuestros desafíos, en nuestro ejercicio del día a día. Yo soy una de las personas que, a pesar de tener un grupo como es Women Way in Arbitration, una asociación que busca el desarrollo de las mujeres latinoamericanas en el arbitraje, a pesar de ser una convencida en los beneficios que representa la diversidad por experiencias concretas que he tenido en la empresa, en el trabajo, en mis casos, a pesar de eso sigo teniendo todavía sesgos inconscientes. Todavía trabajo en mayor integración de personas también con discapacidades, integración, digamos, con personas distintas, con realidades distintas. Y cuando hablo, digamos, de realidades distintas, hablo de realidades en las cuales no puedan conectarse a internet correctamente, no puedan tomar el Zoom que le estoy planteando para una reunión de equipo y podamos buscar otra alternativa. Tengan que ir a, no sé, 2 horas a la casa por un tratamiento y volver. Ir a la casa a ver al hijo por alguna situación, una enfermedad, porque yo no puedo tener la atención en la cámara tanto tiempo porque tengo un problema visual. Todas estas son realidades que cuando entendemos que cada uno es distinto, cada uno tiene una realidad distinta y que de esas realidades podemos aprender y mejorar, entonces a partir de ahí yo creo que vamos a poder ir creciendo. Entonces, conocer, transparentar realidades, no tener miedo a contarlas, mostrar las realidades concretas, no perfectos. No somos todos perfectos, no podemos ser perfectos, ni los hombres ni las mujeres. Pero las mujeres tampoco tienen que ser perfectas para poder llegar. Podemos tener la tranquilidad de decir, hoy no puedo, hoy puedo esto, o hasta acá llego. Y eso no hace que no estemos, o eso no hace que no podamos integrar el grupo de hombres ya existente. A partir de estos dos conceptos de transparencia, como les decía, y de integración, es que les propongo pensar esta idea de diversidad en nuestros ámbitos diarios de trabajo. El arbitraje internacional creo que es un campo fértil para lograr avances en la diversidad y en el trabajo del campo de diversidad, obteniendo mayores beneficios evidentemente nuestro sistema arbitral. Espero con estas palabras que les estuve transmitiendo, con estas ideas que les estuve transmitiendo, que podamos obviamente encontrar un espacio ahora para discusiones, para alguna pregunta que ustedes tengan, y en caso de que me lo permitan los organizadores, luego de las preguntas me gustaría señalarles
dos conceptos en función a dos iniciativas actualmente que están desarrollándose en la asociación que formo parte como directora de la misma, que es Women Way in Arbitration. Así que no sé si, Alejandro, queremos que abramos entonces este espacio para alguna pregunta, y luego, si me permitís, comentar estas dos propuestas. Claro que sí, doctora. Preguntarles a los participantes si tienen alguna consulta hasta que llegará la doctora, por favor. Creo que no hay ninguna duda, doctora. Perfecto, perfecto. Perfecto, yo ahí les puse mi mail para que podamos transmitir cualquier duda o cualquier inquietud. A veces por ahí en el momento no surge, pero después si quieren contactarme, ahí tienen mi mail personal. Y entonces, si me permiten, ya en estos últimos minutos que habíamos planificado un poco en la charla, y para no tomar más del tiempo programado, me gustaría contarles, en base a estos dos elementos que yo les decía, para mí fundamentales en el desarrollo de la diversidad, que Women Way in Arbitration, tanto en lo que es transparencia como es integración, tiene distintos trabajos y está actualmente con distintos grupos de trabajo haciendo acciones concretas para lograr de alguna manera trabajar en estas ideas. En primer lugar, con respecto a la idea de transparencia, Women Way in Arbitration es una asociación que ustedes pueden encontrar, pueden rápidamente, aquí también les voy a poner en el chat. Muchas gracias, Elvia, muchas gracias por tu comentario. Acá tienen, les voy a poner, ahí tienen, digamos, la página de la asociación de Women Way in Arbitration. Igual si lo buscan en Google, Women Way in Arbitration, lo van a poder encontrar. Y lo que busca, digamos, es transparentar la cantidad de recursos, la cantidad de gente realmente capaz que existe en Latinoamérica, desde Latinoamérica, apostando a la diversidad, no solamente de género, obviamente desde la mujer, sino también apostando a la diversidad geográfica. Entonces, esta idea de que desde Latinoamérica podamos mostrar nuestros potenciales de mujeres profesionales que pueden de alguna manera aportar al desarrollo del arbitraje, que creemos que Women Way es un espacio creado ideal para, digamos, para poder lograr ese objetivo. Y desde el punto de vista de la transparencia, las invito a conocer, y los invito a conocer Women Way in Arbitration, porque creamos por medio de distintos grupos de trabajos acciones concretas como son un directorio en el que pueden participar siendo miembros y poner sus datos de contacto. Creamos seminarios, creamos webinars, creamos distintas presentaciones. Estamos actualmente trabajando un task force de investigación sobre efectos de la pandemia en el desarrollo de la mujer profesional o en el ámbito del desarrollo profesional de la mujer. Es decir, hay distintos lugares donde por medio de estar, de mostrarse, de trabajar y hacerse visible, y esta vitrina de la que yo hablaba, logramos mayor transparencia de nuestro trabajo y nuestro realmente potencial, que es el que nosotros tenemos, no es que hay que justificarlo, sino que yo digo hay que mostrarlo, para que nos conozcan. Y desde el otro lado, quería contarles también una iniciativa que lanzó Women Way in Arbitration justamente el Día de la Mujer, a partir del Día de la Mujer en este mes internacional de la mujer, que tiene que ver con el grupo de integración. Este grupo de integración o comité de integración va a estar formado por distintos hombres y mujeres que buscarán distintas formas, por medio de acciones concretas, de lograr puentes, lazos de integración entre lo que serían de alguna manera distintas concepciones, distintas miradas, a partir de distintos enfoques que puedan presentar estos hombres y mujeres que van a formar parte del comité de integración. Este comité de integración, que va a tratar de encontrar distintas miradas, como yo les decía, a partir de diversidades culturales, diversidades étnicas, diversidades del punto de vista del género. Lo que va a buscar también es generar productos o lograr, digamos, investigaciones o trabajos o espacios en los cuales se puedan transmitir los resultados en cuanto a esta integración o los beneficios que esta integración podría presentarse. Así que si quieren conocer un poquito más de ello, o si tienen ganas también me pueden contactar y podamos ponernos directamente en contacto para trabajar juntos. No sé si alguien tenía alguna consulta en particular
¿O quería alguien hacerme alguna consulta? Veo ahí una mano levantada. Bueno, Buenos días. No sé si se me oye. Quería hacer una consulta a nuestra panelista el día de hoy. sí, lo escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la intervención. Nos ha ilustrado un poco sobre la importancia de la diversificación y agradezco obviamente al centro que permite este tipo de análisis y compartir ideas al respecto. Quería hacer una consulta sobre ello, porque tenemos también algunas iniciativas que buscan valorar la diversidad. Y ciertamente, a raíz de su intervención me preguntaba una pregunta que me hicieron a mí también. ¿Es que la diversidad es un fin en sí o es que permite, por ejemplo, es importante porque permite, por ejemplo, la mejora sustancial de la calidad del arbitraje? Es decir, la diversidad como tal, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Existe alguna experiencias previas? Ciertamente te mencionó algunas. No sé si nos puede ilustrar un poco al respecto de cómo la diversidad ha permitido mejorar el proceso arbitral, ¿no? No sé si nos podría explicar eso, porque a veces se cae en la pregunta de aquellos que no creen mucho en ello, es que quizás nos obsesionamos mucho en ello sin que realmente el impacto no sea mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de obsesionarnos con algo que quizás no mejore el proceso como tal? No sé si sobre ese punto de vista nos podría explicar un poco más. Muchísimas gracias. Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias por la pregunta. Para mí es un placer que ustedes participen y poder escucharlos. Y sí, en concreto, digamos, no es solamente un aspiracional, no es que uno dice, bueno, es una utopía, es lograr esto y con esto vamos a estar todos mejor. Esto tiene, digamos, bases de trabajo sólidas, como yo decía, digamos, este espacio de trabajo por ahí no nos permite acompañar un montón de estadísticas y demás que podríamos ir charlando y conversando, pero cuando hablamos digamos, del efecto que genera este concepto de diversidad es porque evidentemente hay algo que es real, que es la mejora que produce. Concretamente en el arbitraje, los primeros que piden la diversidad, increíblemente, Amilcar, son los clientes. Los clientes son los que están ahora, digamos, pidiendo que los grupos de trabajo de los estudios, que los árbitros, que los centros, que los distintos elementos que forman, o los distintos protagonistas que forman el procedimiento o participan del procedimiento arbitral, encuentren equipos diversos. ¿Sí? Ya no es un tema de política de diversidad de la empresa, de que las empresas, por temas de compliance, porque tengan, digamos, establecidas políticas obligatorias digamos, de diversidad, lo estén haciendo. Hoy los clientes mismos nos dicen, yo quiero que haya diversidad. ¿Y por qué quieren diversidad? El efecto concreto, digamos, que podría decirlo, y que lo he visto, digamos, en desarrollo de distintos casos, es que no hay nada mejor que un determinado tema o una determinada cuestión pueda ser mirada bajo distintas perspectivas. El cliente quiere justamente que su caso sea resuelto con la mayor diversidad posible desde el punto de vista de las mayores variables que pueden mejorar de alguna manera la resolución de su conflicto. Nosotros cuando tenemos un conflicto, obviamente tenemos una A y una B, una parte que dice A y otra parte que dice B. Cuando a mí me ha pasado, y me pasa muchas veces, tener que resolver esos casos difíciles, porque hay casos en los cuales, bueno, hay un incumplimiento determinado, por una factura determinada, por un incumplimiento contractual determinado, donde es muy claro, preciso, y es más fácil encontrar esos incumplimientos, más allá de algunas particularidades precisas, y hay otros casos en donde es muy difícil realmente, y eso llamamos el caso difícil, no por la cuantía del caso, sino por lo difícil de encontrar desde el punto de vista jurídico la respuesta correcta, ¿no? Porque esta parte un poco tiene razón, pero esta otra parte también tiene un poco de razón. Y la idea salomónica no es algo que nosotros busquemos en el arbitraje, sino que nosotros buscamos que alguien gane y alguien pierda. Entonces, encontrar esa decisión a veces no es una tarea sencilla para el árbitro, no es tan clara. Y entonces, cuanto mayor diversidad hay en esa deliberación, cuanto mayor podamos enriquecer la mirada tanto del árbitro único por medio de distintos aportes, digamos, a lo que es la concepción o esa red conceptual que tiene el árbitro, como la deliberación de un árbitro, de un tribunal colegiado en la que cada uno
pueda aportar de su mirada, va a enriquecer seguramente la resolución de ese conflicto. Yo no quiero que mi conflicto solamente tenga la mirada de un árbitro o la mirada única de un árbitro, o solamente esté mirada por un abogado que diga, esta es la clave del éxito, vamos a ir por, no sé, en un tema de arbitraje de inversión, vamos a ir por reto justo y equitativo, no vamos a ir por expropiación. Las decisiones estratégicas que toma el abogado, las decisiones que toma el árbitro, el centro que está, digamos, permitiendo de alguna manera ciertos movimientos, reglamentos que tiran para un lado, tiran para el otro, todo eso, de alguna manera, cuando yo incorporo la diversidad, encuentro resultados efectivos de mejora de los resultados del producto. Y esto quiere decir que el cliente quiere eso, quiere un centro que le dé esas flexibilidades, digamos, esos recursos beneficiosos de lo que estábamos hablando. Quiero un equipo de abogados que no se limite a la mirada tradicional, conceptual, específica, sino que haya nuevas miradas frescas que beneficien, incorporen nuevos conceptos, mejoren, digamos, obviamente, el desarrollo de mi caso, las estrategias de mi caso. Quiero también que haya árbitros que estén permeables a nuevos conceptos, nuevas ideas, que no estén conceptos jurídicos que quizás necesiten también ser ampliados, también, digamos, mantenidos. Prefiero, digamos, elegir otro tipo. O sea, la elección es lo que tiene que hacer el cliente. Y cuanto mayor riqueza tiene el cliente para elegir, mayor, digamos, yo siempre digo, mayor beneficios tiene finalmente para lo que es el producto. En un ejemplo concreto, Amilcar, si yo voy a una heladería que solamente tiene dos gustos de sabores, tengo dos posibilidades. O que esa heladería siga funcionando porque todo el mundo tiene mis mismos gustos de sabores, que son esos dos, chocolate y vainilla, o que esa heladería cierre, porque evidentemente la gente tiene otros gustos y quiere otras opciones. Es decir, o te juntás con todos los que les gusta solamente el chocolate y vainilla y van a ir a esa heladería y va a mantener esa heladería el grupo de personas que les guste esos dos sabores, o lo que puede pasar, y es lo que estamos viendo ahora, que lo que se buscan son las heladerías con muchos gustos de sabores. Y encontremos el que le gusta maracuyá, el que le gusta frutilla, el que le gusta dulce de leche, el que le gusta... Esto va a generar más y más heladerías, con más productos, con más amplitud, con más capacidad de gente que vaya, más gustos, más mercado, en un ejemplo concreto comercial imaginario. En el arbitraje pasa lo mismo, creo yo, ¿no? El producto final se va a enriquecer sin ninguna duda por esta mayor diversidad en casos concretos. Quiero que haya más gente decidiendo, quiero que gente, estrategias distintas en mi caso, quiero finalmente que cuando yo tenga que, de alguna manera, plantear ciertas cuestiones decisivas en el procedimiento, yo logre esta variedad de sabores de la que estábamos hablando. Muchas gracias, doctora, por su opinión. En realidad es muy importante lo que nos ha expuesto el día de hoy, que, bueno, también tiene mucha razón al decir que los tribunales arbitrales han arrastrado también un poco lo que venía a ser un poco que se mantenía el género masculino en los tribunales judiciales y se ha arrastrado de la misma forma en los tribunales arbitrales. Y bueno, también en ANCAO estamos incorporando y poniendo, por ejemplo, con este webinar, este mes especial, para dar a conocer que también existen profesionales, mujeres exitosas y totalmente capacitadas para poder llevar arbitrajes de mejor manera. También hay, como también lo dijo usted, respecto a la edad, que hay muchos árbitros que no se han podido, al momento de la virtualidad, los árbitros que digamos tenían mayor edad, estaban un poco restringidos a poder desenvolverse, ¿no? Fácilmente en lo que es la tecnología y los más jóvenes estaban más familiarizados de cierto modo con lo que es la tecnología, ¿no? Y lo que usted indica es cierto, ¿no? Que mientras haya más puntos de vista, más conceptos y más, bueno, más conceptos que ayuden a enriquecer lo que en este caso sería el arbitraje. Sí, tal cual, digamos, realmente
como vos decís, son todos puntos, Alejandro, perfectamente planteados, porque son cuestiones que se han, digamos, de alguna manera dado de discusiones. Yo creo que hay algún momento que hay que dar vuelta a la página, hay que decir, bueno, no es un tema de que las mujeres tienen que ser solamente muy, muy capaces, muy exitosas, muy todo para poder llegar. Yo creo que la discusión hoy es decir, integrémonos, como vos decías, Alejandro, conozcámonos y veamos cada uno qué puede aportar en cada lugar, en cada lugar que le toque a cada uno, en cada momento de la vida y en cada elección de la vida que cada uno haga. No hay que hacer todos todo lo mismo o todo no lo mismo o estándares determinados. El otro día escuchaba una charla justamente sobre diversidad del doctor Eduardo Silva Romero, un árbitro muy conocido y abogado muy conocido en lo que es el desarrollo del arbitraje internacional colombiano, y él decía, bueno, ahora si yo me pongo en el lugar de el Eduardo joven, decía él, ¿no? Cuando yo apliqué al estudio y veo los asociados que hoy quieren entrar, yo era una cucaracha, decía él, más o menos, no dijo esos términos, pero decía, no tenía títulos, no tenía 25 máster, no tenía 80 idiomas, no había estado en 24 seminarios, en 5 competencias. Y evidentemente esto es también una sobreexigencia que a veces se determina, en la cual yo digo, bueno, tranquilos, cada uno tiene algo. Encuentren eso, encuentren ese beneficio que ustedes pueden aportar desde esta diversidad de la que hablábamos e incorporarla, ¿no? Incorporarla y justamente hacer, digamos, de eso, yo siempre digo, el punto de arranque. Después hay que formarse, hay que capacitarse, hay que desarrollar ese trabajo. Es importante porque eso hace obviamente a la elección finalmente de ese profesional. Y nosotros, nuestra profesión es vender nuestros servicios profesionales. Hay que decirlo libremente. En cualquier ámbito de nuestro derecho dependemos de que nos contraten y que confíen en nosotros. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver con esta construcción de la que estábamos hablando recién, así que coincido con vos, Alejandro, en estos puntos que habías levantado. Y yo recuerdo hace ya algunos años, pre-pandemia creo, con Paola Francesca, Navia, yo creo que ella es una persona a la que yo estimo mucho porque ella desde el comienzo, cuando creo que comenzó con esta idea del centro y lo fueron desarrollando, la verdad que me puse muy feliz en encontrar, no solamente en un país tan querido, pero esa parte con digamos, potencial femenino desde ese lugar, ¿no? De decir, bueno, a veces hay que arrancar desde algún lugar, ¿no? Y ponerle a toda máquina y no parar. Y yo creo que son esos los ejemplos, ¿no? De decir, bueno, en el caso este que yo te estaba diciendo, de gente que entre nosotros podemos conocer, decir, bueno, cuando uno tiene una propuesta, bueno, no es solamente decir, bueno, yo quiero, no sé, tal sabor ahora volviendo a los sabores de la heladería, multicolor, no existe, no hay, materialmente no se puede. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, con acciones concretas voy logrando ciertas materializaciones. Y creo que de eso se trata, ¿no? Cada uno en su lugar puede obtener algo para ir logrando finalmente, por ejemplo, la creación de un centro, o la formación de un centro, o de árbitros, o digamos, de estos espacios. Un granito de arena va ayudando, va mejorando, y si todos estamos convencidos de ello, yo creo que, como decía recién, es un tema de convencimiento y de saber y conocer de estos beneficios para luego poder recibirlos, obtenerlos y lograr que nuestro sistema arbitral que tanto queremos no sea criticado, no sea de alguna manera dejado de lado, y el cliente prefiera resolver en otro foro judicial o por otro método de resolución de conflictos el conflicto o la controversia generada entre las partes. Yo no te escucho, Alejandro, creo que estás muteado. ¿Ahora sí me escuchado? Sí, le decía que sí es muy importante tener en cuenta para poder enriquecer lo que es el ámbito del arbitraje. Bueno, también les invito a los participantes que sigan las páginas de Women Way in Arbitration, que pertenece a la doctora, que es la organización de la doctora Verónica, y también que sigan atentos a las redes sociales del Centro de Ancagua para seguir compartiendo los webinars siguientes. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, doctora. Muy contento de tenerla con nosotros y agradecerle una vez más.
No, al contrario, yo les agradezco a ustedes, a ANCAWA, obviamente, al centro por permitirme este espacio. La verdad lo digo con mucha sinceridad. Me encanta poder compartir este espacio, poder estar con ustedes. Los apoyo desde mi lugar y desde Argentina, pero que saben que con mucho cariño y la verdad con respeto al trabajo que están realizando. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y por un sábado. Para ustedes muy temprano, para mí ya es más mediodía, pero para ustedes muy temprano haberme acompañado. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz sábado. Doctora. Muchas gracias. Nos vemos en los siguientes webinars. Buenos días. Hasta luego. Gracias, doctora.